¿Alguna vez te has preguntado si la historia de los tres reyes magos podría ser muy diferente de lo que siempre te contaron? No eran exactamente tres, y tampoco eran reyes. ¿Sorprendido? Entonces prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que sabías sobre esta narrativa que, durante siglos, ha fascinado al mundo entero. Pero aquí va un adelanto. Esta historia guarda misterios, símbolos profundos e incluso conexiones que pueden cambiar la forma en que percibes la Navidad. En este video, te sumergirás en los orígenes reales de esta leyenda. Descubrirás los secretos detrás de los famosos regalos y entenderás el verdadero papel de estos visitantes misteriosos. Más allá de eso, exploraremos lo que esta historia dice sobre el poder, la espiritualidad y la búsqueda de algo más grande. Imagina terminar este video no solo sabiendo más, sino sintiendo que ahora comprendes la esencia detrás de esta tradición mundial. Ahora dime, ¿estás listo para un viaje de descubrimientos que te sorprenderá y, tal vez, transformará la forma en que ves el mundo? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque esta es una historia que merece ser escuchada y no querrás perderte ni un solo detalle. 3. Un número que parece simple, pero que está cargado de significado. Cuando escuchamos hablar de los tres reyes magos, es fácil imaginar que este número fue elegido al azar, pero la verdad es que tiene raíces simbólicas y prácticas. El número 3 está directamente relacionado con los regalos, oro, incienso y mirra. Cada uno con un significado único, representan más que simples objetos de valor. Son pistas sobre quién sería Jesús. Realeza, espiritualidad y sacrificio. ¿Qué nos dicen estas palabras sobre el mensaje que los magos querían transmitir? El oro, por ejemplo, no era solo un regalo de prestigio, sino una afirmación de realeza. Era algo reservado para los reyes y simbolizaba poder y autoridad. El incienso, con su aroma inconfundible, tenía un papel sagrado, utilizado en los templos para conectar lo humano con lo divino. ¿Y la mirra? Quizás el más intrigante de los regalos, traía consigo un tono sombrío. Se usaba para embalsamar cuerpos, apuntando al destino de sacrificio que Jesús enfrentaría. ¿Qué pueden revelarnos estos tres objetos sobre el futuro de ese bebé tan especial? ¿Y si te dijéramos que no siempre fueron solo tres? En algunas tradiciones, el número de magos varía, de 12, como en las iglesias orientales, hasta números completamente diferentes. ¿Por qué el número 3 fue elegido en la tradición occidental? ¿Qué revela esto sobre cómo interpretamos las historias a lo largo del tiempo? Parece que cuanto más descubrimos, más misterios surgen, y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué llamarlos reyes? La idea de que los magos eran reyes es en realidad un añadido que se incorporó con el tiempo. En el Evangelio de Mateo se les describe simplemente como magos, sin ninguna referencia a la realeza. Pero entonces, ¿cómo se convirtieron en reyes? La respuesta está en las interpretaciones de las profecías del Antiguo Testamento. Textos como los Salmos e Isaías mencionan a reyes extranjeros trayendo regalos y postrándose ante el Dios de Israel. Era natural, en esa época, que estas profecías se asociaran con la historia de Jesús, el Mesías prometido. La realeza de los magos también cumplía un propósito simbólico. Convertirlos en reyes reforzaba la idea de que Jesús era reconocido como una figura grandiosa, incluso por gobernantes de tierras lejanas. Esto también creaba una narrativa poderosa, líderes de diferentes naciones y culturas uniéndose para honrar a un único rey. Y seamos sinceros, la idea de reyes con trajes majestuosos viajando desde lejos es mucho más impactante visualmente que la de simples sabios. ¿No te hace pensar en cómo las historias cambian para adaptarse a las expectativas de la época? Curiosamente, el estatus de reyes
no fue la única adición a la historia. Sus nombres, tan conocidos hoy, Gaspar, Melchor y Baltasar, solo surgieron siglos después, con la intención de hacerlos más identificables. Pero, ¿por qué nombres tan específicos? ¿Y qué decir de otras tradiciones que incluso les dieron orígenes culturales diferentes? La respuesta a estas preguntas puede revelarnos aún más sobre la riqueza y la complejidad de esta narrativa. Pero antes, entendamos, ¿qué significa que fueran magos? Cuando escuchamos la palabra magos, es fácil imaginar a alguien con un sombrero puntiagudo y una varita mágica, pero la realidad es muy diferente. La palabra mago proviene del persa antiguo y originalmente se refería a sacerdotes y sabios de la región de Persia. Estos magos eran especialistas en astronomía y astrología. Estudiaban los astros para interpretar mensajes del universo. No por casualidad, fueron guiados por una estrella. Pero, ¿qué hacía a estas personas tan especiales como para ser elegidas para este evento histórico? En el contexto de la época, los magos eran figuras respetadas por su sabiduría y habilidades para leer las señales de la naturaleza. No solo observaban los astros, sino que también utilizaban este conocimiento para asesorar a reyes y gobernantes sobre momentos importantes. Decisiones sobre guerras o alianzas, por ejemplo, a menudo dependían de las interpretaciones de estos sabios. Por eso, su presencia en la historia de Jesús lleva un simbolismo importante. Representan el reconocimiento de la realeza de Jesús, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Además, la tradición de magos visitando a líderes poderosos era común. El propio emperador Nerón recibió magos del Oriente en una visita diplomática. Esto nos hace pensar, ¿los magos estaban allí solo por razones espirituales o también había un contexto político y diplomático detrás de este viaje? Estas sutilezas hacen que la historia sea aún más fascinante y nos llevan a reflexionar sobre el significado de los regalos que trajeron. Al final, ¿qué mensaje querían transmitir con esos presentes tan enigmáticos? Viajar por tierras desconocidas, guiado solo por una estrella, era algo que requería valentía y determinación. Los magos enfrentaron desiertos, terrenos montañosos e incertidumbres para llegar a su destino. Pero este viaje no era solo físico, también era espiritual, un reflejo de la búsqueda de algo más grande. El trayecto, lleno de desafíos, simbolizaba la superación de barreras para encontrar lo sagrado. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, no debemos recorrer caminos difíciles para alcanzar algo verdaderamente significativo? Los regalos que llevaban, aunque valiosos, también tenían un propósito práctico. Oro, incienso y mirra no eran solo tesoros, sino bienes que facilitaban intercambios y consolidaban alianzas. En aquella época, estas ofrendas eran un gesto de respeto y reverencia, utilizados en contextos diplomáticos y religiosos. Estos objetos eran frecuentemente elegidos para agradar no solo a la realeza, sino también a las élites sacerdotales de otras culturas. ¿Acaso, además de honrar a Jesús, los magos buscaban construir un puente entre culturas y creencias? Existe, además, un aspecto cultural fascinante. En diversas civilizaciones antiguas, regalos como estos eran vistos como símbolos de protección y buena suerte. El oro podía garantizar prosperidad, el incienso purificaba ambientes, y la mirra era utilizada en curas y rituales de preservación. Así, la elección de estos objetos refleja no solo la reverencia de los magos, sino también el deseo de bendecir a quien consideraban especial. Sin embargo, el viaje de los magos no se trató solo de los regalos que llevaron, sino del impacto universal que su visita dejó. Esto nos lleva a comprender el impacto cultural y artístico detrás de estas figuras.
Los magos no solo quedaron en la historia, trascendieron el tiempo y se convirtieron en íconos culturales y artísticos. La imagen de los tres viajeros con trajes majestuosos y regalos en las manos ha inspirado a artistas a lo largo de los siglos. Pero aquí está lo más interesante. Estas representaciones cambiaron según las culturas y épocas. En pinturas medievales, por ejemplo, vemos por primera vez a Baltasar representado como un hombre negro, simbolizando la diversidad y la universalidad del mensaje de Jesús. ¿Por qué será que cada época adaptó a estos personajes a su manera? En el mundo medieval, la idea de que los magos provenían de 3 continentes, Europa, Asia y África, reforzaba el alcance global del cristianismo. Esta visión artística no era solo estética, llevaba consigo un simbolismo poderoso. Representar diferentes orígenes culturales era una forma de decir que el mensaje de Jesús era para todos, sin importar la etnia o la ubicación geográfica. Esto también explica por qué los magos obtuvieron nombres e historias propias, como los vistos en las tradiciones etíopes y armenias. Pero las interpretaciones artísticas no se detuvieron allí. La estrella que los guió, por ejemplo, se representa frecuentemente como un faro de esperanza, mientras que sus regalos se muestran como reliquias sagradas. Cada pincelada, cada escultura, lleva la intención de hacer la historia más accesible e impactante. Pero, ¿estas adaptaciones artísticas capturan la esencia de la historia original o crean una nueva narrativa? Tal vez la respuesta resida en la forma en que interpretamos el legado de estas figuras hasta el día de hoy. Los magos de Oriente no eran solo personajes de una historia antigua, sino símbolos de algo más grande, la búsqueda constante de lo divino, de la verdad y de lo desconocido. Representan el deseo humano de cruzar fronteras físicas y espirituales, de seguir una luz incluso sin la certeza de lo que encontrarán al final del camino. La pregunta ¿quiénes eran ellos? Nos lleva a entender que, más allá de magos, reyes o cualquier otro título, eran buscadores, como todos nosotros. Los regalos que llevaban no eran solo ofrendas valiosas, representaban gestos de conexión, de reconocimiento y de compartir. Así como los magos buscaron honrar algo más grande que ellos mismos, estamos invitados a reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer al mundo, a las personas que encontramos en nuestro camino o a aquello que consideramos sagrado? La historia nos enseña que el verdadero valor está en la intención detrás de los actos, en el respeto por las diferencias y en la búsqueda de algo que nos una, a pesar de las distancias. Esta narrativa, que ha atravesado siglos y culturas, nos recuerda que siempre habrá algo más profundo por descubrir. No se trata solo de reyes, magos o regalos, sino de cómo interpretamos las historias que nos rodean. No eran solo 3, ni reyes, y tal vez ni siquiera magos en el sentido literal. Pero eso no disminuye su impacto. Al contrario, revela que el poder de las historias está en su capacidad de evolucionar e inspirar. Tal vez esta sea la gran lección. La vida es la búsqueda, y es en el camino donde encontramos las respuestas más significativas. Es decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias por estar aquí y por invertir tu tiempo en este contenido. Es tu presencia lo que hace que todo esto sea posible, y saber que llegaste hasta aquí significa mucho. Si este mensaje te aportó algo valioso, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes, comparte este contenido con alguien que también pueda beneficiarse de esta reflexión. Juntos, podemos llevar estos mensajes más lejos y crear conexiones aún más significativas. Hasta la próxima y recuerda, tú haces toda la diferencia.